Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Le damos gracias a ustedes por estar ahí. Seguimos y vamos a comenzar con los primeros 5 capítulos del libro de Hebreos en este video. Así que les agradecemos a ustedes, a nuestro gran Dios, por su providencia de salud para conmigo y mi familia. También le agradezco a la editorial Portavoz que se ha sumado a ser patrocinador de la serie, teniendo aquí 2 de sus Biblias en pantalla. Oremos y comencemos, estimados. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de los primeros 5 capítulos de Hebreos. Señor, presentamos nuestro corazón voluntariamente a ti, Señor, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por 1, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 1, donde nos habla de que Dios nos comunicó su mensaje a través del Hijo, su palabra final al hombre. Luego hablará que Jesús es superior a los ángeles y seguirá argumentando al respecto de la superioridad de Cristo. Y va a decir así, versículo 1, capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y aquí nombre es grado de autoridad, recuérdelo. Aquí dirá desde el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo trae al primogénito al mundo y dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí citando diferentes salmos, el autor del libro a los Hebreos, la carta. Y dice también, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que han de heredar la salvación? Y fíjense qué definición tenemos aquí de ángel. El ángel es un espíritu ministrador enviado para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Qué mejor definición de esta? No hay. Ponelo en el comentario. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Hace tus anotaciones, remarca la Biblia si es necesario, y ahora seguimos con el capítulo número 2 que dice así.
nos hablará del peligro de la negligencia y dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y ahora hablará de Cristo coronado de gloria y honor, y dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, y el Hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¡Qué linda expresión! Jesús es el autor de nuestra salvación. Poner en el comentario: Jesús es el autor de nuestra salvación. Y va a seguir diciendo, versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré a tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez: yo en Él confiaré. Y otra vez: aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. ¡Qué bueno! Y acá pasó una frase rapidísimo. Y uno dice: va, ¿me quedo ahí? Sí, quédate ahí, porque la expresión del versículo 11, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ponedlo en el comentario: Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hermanos de Él por adopción. Pero claro, nosotros no hablamos de Él como nuestro hermano, sino que para nosotros es nuestro gran Dios y Salvador. Pero Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro, porque nosotros fuimos adoptados por Dios y somos parte de la familia de Dios, donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos adoptivos, que clamamos: Abba, Padre. Bueno, sigue diciendo el versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Porque por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto está muy bueno también, poner en el comentario: Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, por cuanto Él mismo fue tentado en todo y nunca pecó. Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ponelo en el comentario: Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso tenemos que clamar a Él. Y Él nos enseñó en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por eso es que tenemos que tener esa conciencia. Él es el mayor interesado en que nos vaya bien.
en que podamos soportar la prueba, en que podamos huir de la tentación, ser librados de la tentación. Ahora vamos a ver cómo Jesús, en el argumento aquí del autor de la epístola a los Hebreos, va a decir que es superior a Moisés, Jesucristo. Y va a decir así: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y sigue diciendo el versículo 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído los provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y aquí vamos a poner en el comentario, la incredulidad destruye el propósito de Dios para nuestra vida. No porque Él no quiera, no pueda, es porque nosotros finalmente descreemos, nos desviamos, salimos del canal de donde Dios nos quiere, de la ruta, del camino que Él nos trazó. Y allí nos quedamos fuera. Dios cumplirá su propósito, sí, pero con otros, no con nosotros, a causa de el engaño del pecado y la incredulidad que nos hace apartarnos, desviarnos del propósito de Dios. Cuidado, hay que estar conscientes y alertas siempre. Entramos en el capítulo 4, donde es titulado Reposo de Dios y del creyente, y dice así: por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios.
pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y claro, ¿y qué es el reposo, Rodo, aquí? Bueno, es alcanzar la gloria eterna, la vida eterna, la glorificación prometida por Dios. Es terminar esta vida de trabajo, de persecución, de fatiga, de lucha, de enfermedad, de llanto, de persecución, para entrar en el reposo y descansar de todas las obras y todo lo que se hizo en esta tierra. En esta vida es la vida de la lucha, de la perseverancia, del esfuerzo, de la valentía, de aferrarnos al Señor, de valorar su reino. Y cuando muramos a esta vida o seamos arrebatados, finalmente llegará el reposo de Dios para nosotros, donde descansaremos de toda la vida en lo que, nos desgastamos y vivimos para Dios. Pero claro, eso no va a pasar si nos desviamos y finalmente caemos en incredulidad o en el engaño del pecado. Va a seguir diciendo ahora poder de la palabra de Dios y Jesús como gran sumo sacerdote, haciendo la introducción de lo que ya hablamos versículos anteriores. Y dice así: porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Tremendo pasaje, ¿eh? Tenemos que dar cuenta, lo hemos visto en Eclesiastés al final, lo hemos visto en los evangelios, lo hemos visto en algunas epístolas del apóstol Pablo y ahora lo vemos en Hebreos también. Tendremos que dar cuenta, el principio bíblico, el axioma bíblico de la rendición de cuentas. Es así. Teniendo, pues, versículo 14, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y así vamos a comenzar ahora y terminar el video con el capítulo número 5, que es titulado Jesús como sumo sacerdote, y se va a meter justamente con el personaje llamado Melquisedec, y va a decir así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y dice: por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjense cómo aquí se cita números y se cita el Salmo 2:7. Y va a seguir diciendo: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora va a hablar acerca del crecimiento en la madurez espiritual, ya desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír.
Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y hasta aquí vamos a ir avanzando, ¿Por qué? Porque aquí se menciona un poco de el sacerdocio de Cristo, pero no según el orden de Aarón, como sumo sacerdote, sino según el orden de un personaje más antiguo, que de hecho es eterno, no tiene principio ni fin, y es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento que es llamado Melquisedec, que te dejo aquí el link de este video donde hablamos sobre Melquisedec. ¿Quién era? ¿Por qué es un tipo de Jesucristo? ¿Por qué lo toma el autor de Hebreos? ¿Por qué se relacionan de esa manera? ¿Qué relación tenía con Abraham? Bueno, todo está allí en ese video y te voy a motivar a leerlo y agradeciéndoles también a todos ustedes por estar, a la editorial Portavoz que se ha sumado hasta el final de la serie, teniendo 2 de sus Biblias en pantalla. También le damos gracias a todos los demás patrocinadores, a quien quiero que veas y que no te vayas de este video también sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!